NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Contacto directo desde nuestros estudios en Washington con Viviana Kristisevich. Es la directora ejecutiva del Centro por la Justicia y Derecho Internacional, CEGIL. Señora Kristisevich, gracias por acompañarnos en NTN 24. Buenas noches. Muy buenas noches a ustedes. El gobierno colombiano acaba de decir a través de un comunicado del Ministerio del Interior, del ministro Juan Fernando Cristo, que acata y respeta esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tendrá que reparar a las víctimas según lo que dice el texto y además hacer un acto simbólico de reconocimiento de esos hechos. ¿Qué esperan ustedes como la parte demandante que ocurra ahora que el gobierno colombiano ha aceptado este fallo, este documento de la Corte Interamericana? Mire, el fallo de la Corte Interamericana es muy importante para las víctimas, para sus familiares y para la sociedad colombiana. Son 3 generaciones de personas, padres de las víctimas, esposos, esposas, hijos, que han luchado por la verdad y la justicia y que ven en la sentencia de la Corte Interamericana un fallo ejemplar que respalda la versión de los hechos que ya ha dado la Comisión de la Verdad de la Corte Suprema a nivel interno y que trataron de probar en el ámbito judicial los familiares, abogados y organizaciones de derechos humanos. Establece la responsabilidad del Estado por la falta de prevención de la toma del Palacio de Justicia, que era una toma anunciada. Establece también la responsabilidad por las torturas, desapariciones, la ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán y plantea la grave denegación de justicia que se dio frente a los hechos de la retoma del Palacio de Justicia. Nos alienta lo que plantea el ministro Cristo. Creemos que un gobierno democrático tiene que tomar el lado de las víctimas, depurar las instituciones y avanzar hacia la justicia. Sin embargo, señora Kristisevich, buenas noches. ¿Cómo ve usted, aplaude esa actuación, pero también la actuación que ha tenido el gobierno colombiano a lo largo de estos últimos años cuando hay sentencias para los responsables? Y entiendo que el Estado colombiano reconoce la desaparición de 5 personas, aunque entiendo que en la CID se reconoce la desaparición de 11 personas. Claro, la posición del gobierno colombiano actual fue un avance frente al histórico de los distintos representantes del Estado, pero fue insuficiente y eso fue marcado por la Corte Interamericana, que en el análisis de las pruebas sometidas por las partes, lo producido por la propia Administración de Justicia en Colombia, fue mucho más allá de lo que había ido el gobierno colombiano actual y determinó que 11 de las personas habían sido desaparecidas y que había habido torturas, tratos inhumanos respecto de otras 4 y que tenían responsabilidades sobre la violación del derecho a la vida de 2 personas. Y la Corte es muy categórica al decir que la responsabilidad del Estado no se ciñe solamente a aquellas personas que han reclamado ante el sistema interamericano, sino que hay más de 200 personas que fueron desprotegidas frente a una retoma que fue absolutamente desproporcionada del Palacio de Justicia. Ahora, señora Kristisevich, ¿por qué puede ser insuficiente la actuación del Estado colombiano cuando en el caso de la retoma, según la justicia colombiana, están condenados altos oficiales por estos hechos y están procesados por la justicia e investigados y llevados a buen recaudo de las autoridades también otras personas militares que participaron de esa retoma? ¿Por qué lo considera insuficiente entonces? Bueno, insuficiente en la medida en la que el esclarecimiento de los hechos que hace la Corte Interamericana a través de su sentencia va mucho más allá de lo que fue la declaración que hizo en su momento el Ministerio de Relaciones Exteriores a nombre del Estado y va mucho más allá de las conclusiones a las que han llegado algunas de las altas cortes en Colombia.
En ese sentido, la sentencia de la Corte Interamericana es un aliciente, una esperanza para las víctimas y sus familiares en ese camino anhelado por ellos y por la sociedad colombiana de avanzar en el tema de verdad y justicia. El trabajo de la justicia en Colombia, en este caso en concreto, ha tenido periodos agridulces. Realmente hay muy pocas personas que han sido procesadas y condenadas por los hechos de Palacio de Justicia. La Corte Interamericana establece en su sentencia que todos los responsables deben ser investigados y castigados siguiendo lo que es la jurisprudencia constante del tribunal. Eso afecta, digamos, no solo a Colombia, lo mismo ha dicho la Corte Interamericana respecto a Brasil, que el día de hoy emitió un relatorio muy importante sobre temas de verdad en aquel país y represión durante la época de la dictadura, respecto a Perú, respecto a México. La sentencia de la Corte Interamericana no es una sorpresa. Hay una deuda importante en Colombia con los familiares de las víctimas en términos del esclarecimiento de hechos tan graves como los ocurridos durante la retoma del Palacio de Justicia, las desapariciones, las ejecuciones, las torturas, la desprotección de tantas personas. Y hay una deuda importante con la sanción de aquellos que son responsables, que fueron responsables, los que encubrieron, los que torturaron, los que rompieron la vida y los sueños de tantas familias. Mil gracias a Viviana Cristisevic, que ella es directora ejecutiva del Centro por la Justicia y Derecho Interamericano, la CEGIL, la organización que justamente encabezó el litigio a favor de las víctimas del Palacio de Justicia ante la Corte y el Sistema Interamericano en Colombia. Bienvenida, gracias por habernos acompañado, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Una buena noche.